Padre, en estos momentos me acerco al trono de tu gracia para pedir, Dios, tu poder, tu presencia. Pedir, Señor, que tu Espíritu tome el control de lo que sigue en esta reunión, la exposición de tu palabra, Padre. Y queremos, Dios, que hables a nuestros corazones y que nuestra mente pueda estar, Señor, enfocada en ti, presta para aprender y recibir estos principios que tienes para nosotros y lo que tú nos has dejado establecido en esta palabra. Háblanos, Señor, que tus siervos estamos escuchando y queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no es novedad que he estado compartiendo con ustedes el libro de Mateo. Fíjese que llevamos tanto tiempo en Mateo que ya pusieron algunos niños que nacieron en Mateo. ¿No es cierto, Edith? Entonces está Edith o Raúl, ¿verdad? Pero, amados, esperamos que algunos, ya cuando me vaya al libro de Epafrodito, amados, y puedan tener un hijo que le llamen Epafrodito, ¿verdad? Pero, amados, es interesante este libro. Y ahora este canto que ahorita cantaron, que nada que no nos pusimos de acuerdo, está hablando del poderoso nombre del Rey. Y eso es lo que hemos estado estudiando, amado, en el libro de Mateo, los principios del Rey. Ahora estamos en el capítulo 16 y la semana pasada yo les hablé de la primera parte del capítulo 16, los primeros 12 versículos. Al capítulo 16 le nombré la sorpresa del Rey, porque, amados, ahí fue donde tanto los fariseos y escribas y saduceos, tanto los discípulos y la gente que rodeaba a Jesús, se llevaron una grata sorpresa para el futuro de todos nosotros, porque ellos esperaban que el reino se estableciera a través del Mesías aquí en la tierra. Pero la sorpresa de Cristo Jesús para ellos fue que Él no venía a establecer su reino, Él venía a establecer su iglesia. Y la iglesia que iba a llevar su palabra, sus principios, y que iba a caminar bajo la influencia del Espíritu Santo para que pudiera hacer todo lo que tenía que hacer en este mundo, la iglesia. Y esa fue la sorpresa, porque esperaban que Jesús fuese el Rey, que así lo es, pero que estableciera literalmente el reino para que, amados, ser liberados de la esclavitud que Roma los tenía. Pero sin embargo, Cristo dijo, yo vengo a liberarlos, pero no de lo que ustedes creen, sino del pecado, de la oscuridad, de las tinieblas. Y vengo a establecer una iglesia, y aquí lo vamos a ver, que donde cual las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Amado, y esa fue la sorpresa que les dio a todos aquellos que escuchaban el mensaje en esta área que estamos estudiando. Si les pudiera dar un repaso de lo que hablé la semana pasada, en unos 2 minutos, usted compra el CD para que, amados, pueda ver todo lo que hablamos la semana pasada. Les hablé de las 4 etapas diferentes de la fe y cómo se relacionan con Cristo. Y hablé de un grupo primero que se le puso por nombre sin fe. En otras palabras, este grupo se la pasaba tentando a Jesús. ¿Recuerdan de los fariseos? ¿Recuerdan de los saduceos? Que ellos, amados, llegaron a tentar a Jesús y le dijeron, queremos que si en verdad eres el Cristo, queremos una señal del cielo. No creían en los milagros, porque decían, el hecho de que hagas milagros, eso no quiere decir que tengas seguidores, porque había pruebas que Jesús había hecho milagros con gente y esa gente no lo seguía, se olvidaba de Jesús. Así que ellos no querían ese tipo, aunque más que suficiente eran los milagros. Oiga, hermanos, si usted no cree en la resurrección de Lázaro y ahí no llega a convertirse, yo no sé qué más querían. Pero ellos querían que Jesús les diera una revelación del planeta donde viniera, o un rayo, o que dijera Jesús, yo soy E.T., o sea, no soy de este mundo. Pero, amado, nunca hubo Jesús. La única señal que yo les voy a dar, la que ustedes piden, no se los voy a dar. Les voy a dar la señal de Jonás. Que voy a morir, voy a ser resucitado y al tercer día voy a levantarme, me van a matar, me van a sepultar, pero voy a resucitar. Esa era la señal, hablando de la señal de Jonás. Amado, y esa gente se topó con fe, es todo. Amado, sin fe. Ahora, yo les dije a ustedes que los milagros no prueban tu salvación.
Los milagros simplemente comprueban que hay fe. Porque hay gente que ha recibido milagros y eso no quiere decir que es salva. Inclusive, amados, se llegan a olvidar del Señor. Amados, lo que Jesús quería era seguidores, y con eso voy a terminar el capítulo 16 de esta hora. Y luego entramos al grupo de poca fe, que malentendiendo siempre a Jesús. Recuerda cuando Jesús cruzó al otro lado, en la historia dice que los discípulos, amados, él empezó a hablar diciéndole, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, y los discípulos empezaron, y ya nos está fichando. No lo dice directamente, pero está diciendo, pues no se nos olvidó traer las tortas del lomo con pan hecho del... Aleluya. ¿Cuánto les gustan las tortas de lomo con queso fresco o panela, el turco, con un aguacatito, unas rajitas de chile jalapeño y claro, una Diet Coke, okay, para que no engorde uno? Okay. Y ellos estaban diciendo, está hablando que no trajimos pan, y Jesús, ¿por qué dicen eso? O sea, agarren la onda, no estoy hablando de eso. ¿O acaso no? Si estuviera hablando de eso, ¿acaso no tienen fe? ¿Recuerdan lo que hice? Alimenté a 5,000 con ciertos panes, alimenté a 4,000 con otros 7 panes y sobró canasta. ¿Ya se le olvidó lo que yo puedo hacer? Yo no hablo yo les estoy diciendo que se cuiden de la levadura de los fariseos y de los saduceos, de la enseñanza, de lo tradicional, porque se van a imponer sobre ustedes. Y Jesús, amados, le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué no han creído? ¿Por qué no han podido entender mi propósito? Y eso es lo que el Señor estaba tratando de establecer dentro de este capítulo. Ahora, vamos a entrar al punto 3 y luego terminamos también en el punto 4. Y el punto 3, aquí yo veo una fe salvadora. Y para tener una fe salvadora, una fe que redime, amados, veo una confesión a Cristo. Tiene que confesarse a Jesús como el Señor de su vida. ¿Quieres ser salvo? La religión no te va a salvar. ¿Quieres ser salvo? Las buenas obras no te van a salvar. ¿Quieres ser salvo? El portarte bien o no decir ninguna mala palabra no te va a salvar. ¿Quieres ser salvo? El venir a la iglesia, cualquier iglesia, no te va a salvar. Tienes que confesar que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió por tus pecados. Eso es lo que te lleva a una salvación. Miren lo que dice el versículo 3 en adelante. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora, fíjese, es lo que la gente decía. Ahora Jesús dice, ahora, ustedes me vienen siguiendo, ustedes ya me conocen, ustedes ya me han visto de cerca, ahora quiero saber de ustedes, ¿qué dicen ustedes quién soy yo? Y fíjese, amado, aquí veo algo increíble. Aquí es donde empieza el establecimiento de la iglesia de Cristo. Respondiendo, el versículo 16, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro será lo que sea, pero aquí le dio al blanco. Y gracias a Dios, hubo una confesión abierta de quién era Jesús. Mire, fíjese en estas palabras. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amado, está declarando la divinidad, la deidad y la soberanía de Jesús como el Hijo de Dios. Es lo que está haciendo en un mundo que no creía en Él. Y Pedro les está diciendo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón. Ahora yo quiero aclarar, cuando dijo, bienaventurado eres Simón, no estaba haciendo de acuerdo con Pedro. Simón, Pedro, tienes la razón. No. Cristo no era de Victory Outreach, ¿ok? Simplemente ese era el nombre de Pedro, Simón. ¿Me entiende? Simón, ¿verdad? Ok. Eso es bíblico, ya había Alcance Victoria y Cholos y todos los demás en ese entonces. Simón, ¿hijo de quién? De Jonás. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro. Ahí le cambió el nombre, ya no era Simón, fíjese, ahorita voy a hablar un poquito de eso.
Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, más bien, no prevalecerán contra ella. Y yo te daré las llaves, por eso dicen que Pedro es el que carga las llaves allá en el cielo. ¿Okay? Pero, amado, déjeme explicar, habla de autoridad, más bien. ¿Okay? Dice, y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates, esto está tremendo. Este versículo, ahorita que lo vea, está tremendo. Lo que ates, dice, en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado. Ahora, recuerde este versículo, lo que ates y lo que desates. Quiero decirle, en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Está el poder de bendecir o de maldecir. En la lengua, lo que ates o lo que desates. Yo quiero decirte algo, cuide lo que hable y cuide lo que declare, porque el diablo escucha. El diablo no conoce su corazón ni el mío, pero el diablo sí escucha. Y si no está de cerca, un demonio va y le chisvea. Y le dice al diablo, porque él no es omnisciente, omnipresente, él no puede estar en todos lugares, el diablo. Por más que usted dice, el diablo me hizo hacerlo, no era mi plan, fue el diablo. El diablo se puede enojar con usted. Yo estaba en Japón, digo, ¿por qué me echas la culpa a mí? Yo estaba allá con los japoneses. Estaba un demonio mío, pero no estaba yo. ¿Okay? Pero Cristo sí puede estar en todas las partes. Él es omnisciente, Él es omnipresente. Amado, y Cristo está aquí como está en Japón. Y Cristo sí conoce, o Dios sí conoce tu corazón y el mío. Él puede ver, el diablo no. Por eso, cuide lo que hable, porque en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Aquí tenemos una autoridad, desatar y atar. Atar o desatar. Con el poder de la lengua, la autoridad que tenemos en Cristo. Y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era ¿quién? El Cristo. Fíjense, aquí los mandó que no dijeran nada todavía, porque todavía su tiempo, todavía no ya estaba cerca, pero todavía no había llegado. Entonces, ¿pero por qué? Porque ellos ya estaban convencidos quién era Cristo. Era el Hijo del Dios viviente. Ahora, Cristo ahora nos manda a nosotros que digamos quién es Cristo, no lo hacemos. Aquí le dice a que no lo hagan y lo hacen. Amados, entonces tú y yo tenemos una tarea de decirle al mundo quién es el Hijo de Dios. Ahora, por cuarta vez, quiero que vean aquí, Jesús reiteró a las multitudes, o se retiró más bien de las multitudes, para instruir a sus discípulos. Recuerde que Jesús ya hemos estudiado en 2, 3 capítulos antes, que ha estado tratando de estar a solas con sus discípulos, porque sabe que le queda poco tiempo, quiere redimir el tiempo, quiere pasar tiempo con ellos, quiere instruirlos, quiere enseñarles, para que ellos puedan seguir con la tarea que Él les está encomendando. Y luego dice la Biblia que marcha en dirección hacia el norte. Se dirigió a la región o parte de Cesarea de Filipos. Esta ciudad había sido edificada por Filipos, hijo de Herodes el Grande, y llamada Cesarea en honor del emperador reinante, Tiberio César. Por eso, amados, se le llamó para darle honor a ese emperador. Más tarde, fue nombrado de Filipo. O sea, Cesarea de Filipo, o de César, en honor, Cesarea de Filipo, pero más tarde fue que dijeron de Filipo, para distinguirla de la Cesarea que estaba en las costas del Mediterráneo, construida por Herodes. Había 2 Cesareas, entonces una le tuvieron que decir Cesarea de Filipo, para que no confundirla con la que había antes. Ahora, es algo interesante porque la Biblia habla de ciudades, y cuando usted va a Israel, que ya tuve la experiencia, el poder oír esas cosas, el poder oír de los nombres, amados, y cuando estuve en el mar de Tiberia, amados, el mar de Galilea, amados, hasta me tocó predicar dentro de la barca, y amados, hasta lo único que me faltaba era caminar sobre el agua, y le dije al hermano Serrano, usted hágalo por mí. No se animó ni él ni yo. Pero pues ya llegamos a un punto en que ya predicamos allí, ya estuvimos ahí. Y cuando ves esos nombres, o oyes eso, no, y anduviste, esto es lo que decía la Biblia, esto es lo que decía la Biblia. Amado, le das más validez. Así que si la otra vez que vayamos a Israel, apúntese, venda un hijo, lo que tenga que hacer, pero vaya, o empeñalo, ya cuando venga lo recoge. ¿Okay? Pero, amado, lo que yo quiero decirle con todo esto,
en la segunda o la primera Cesarea que Herodes edificó, mire, esa ciudad se encontraba en partes muy elevadas, en un monte llamado Hermón, que estaba como a 3,000 metros de altura, que todo el año tiene nieve. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque aún hasta este tiempo los historiadores dicen que en esa ciudad quedan huellas de los antiguos cultos de Baal, a la adoración a Baal. Entonces Cristo está llegando en un punto muy importante donde hay otros dioses y donde a Él se le está confesando como el Hijo de Dios. Era el lugar apropiado, amado, donde hay otros dioses, el Dios de Baal, donde Jesús está siendo declarado o se está manifestando, revelando la deidad y el mesianismo de Jesús, de que Él es el Mesías, de que Él es el divino, el Hijo de Dios. En ese preciso lugar donde hay otros dioses, Jesús sobrepasa. Y es ahí donde Pedro hace esta confesión. Era un momento, en este momento, era un momento crítico en la carrera del Señor. El doctor Neo nota y dice en este comentario que el ministerio público en Galilea de Jesús tocaba a su fin, ya estaba llegando a su fin. Pronto Jesús comenzaría el viaje hacia la cruz y él deseaba acercarse a sus discípulos hacia una relación de mayor intimidad con ellos para que pudieran conocer la misión y el corazón de Cristo. Jesús sabía que el tiempo estaba cerca y era menester que estos 12 estuvieran firmes, tuvieran con una firme confianza en su mesiánico, que no dudara de quién era el Cristo, que no dudaran. ¿Sabe por qué Cristo quería asegurarse de esto? Porque también ellos iban a afrontar un futuro en el cual la fe de ellos sería probada. Y lo hicieron. Cristo quería que ellos estuvieran convencidos de quién era Él. Y cuando Pedro declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Cristo quería una seguridad, una convicción de ellos. ¿Por qué? Porque los iba a dejar. Y ellos ahora tenían que defender lo que creían, porque el maestro ya no iba a venir a abogar por ellos físicamente. El maestro, ¿recuerdan cuando los discípulos estaban ahí sacando un demoniado a un hombre que tenía epiléptico y que no podía, le dieron una recia y no podían, hasta que llega Jesús? Y lo hizo. Jesús siempre lo sacaba de apuros, no le pasaba eso, pero ya no iba a ser, iba a estar el Espíritu Santo con ellos. Pero Jesús dijo, ustedes tienen que hablar verbalmente quién es el Jesús. ¿Por qué? Porque van a enfrentar una persecución. ¿Y sabe qué? Lo hicieron. Murieron por lo que creían y por lo que habían confesado. ¿Sabía usted que todos los discípulos, excepto Juan, el amado, todos murieron como mártires? Todos dieron su vida por lo que creían. Así que Jesús los dejó bien convencidos de quién era Él. Cuando llegaron a los alrededores de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dieron diversas respuestas. Dijeron Juan el Bautista, Elías, Jeremías, algunos dicen que algunos de los profetas. Pero Jesús les hizo la pregunta de suprema importancia. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? O sea, ya escuché lo que la gente opina de mí, pero ustedes que andan conmigo, ¿qué dicen? Jesús quería tener una certeza de ello. Quería tener si en verdad estaban convencidos, porque recuerda que acababa de decir hombres de poca fe. Yo quiero que estén convencidos porque están pasando tiempo conmigo, ya me conocen. Ahora quiero saber qué opinan. Yo ya sé, ya me dijeron qué opina la gente. Ahora, ustedes que viven conmigo, que están conmigo, que han comido conmigo, que han visto milagros conmigo, ¿qué dicen ustedes? Amados, dice la Biblia que Pedro respondió por el grupo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús declaró, una vez que oyó esto, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesús dijo carne y sangre, con eso, con carne y sangre, era una expresión rabínica del rabino para indicar o describir humanidad en contraste de divinidad. En otras palabras, cuando decían esto de la carne o de la sangre, lo distinguían de esa manera para no confundirlo de lo divino. De lo divino. Entonces, amados, Jesús le dice a Pedro, esto no te lo reveló carne
ni sangre. En otras palabras, esto no vino de lo natural. Esto ningún hombre te lo ha revelado, ningún maestro te lo ha enseñado. Esto te lo reveló lo divino. Esto te lo reveló mi Padre, es lo que está diciendo. Ahora, quiero decirles algo muy importante. Solamente una revelación divina del Espíritu Santo puede hacernos conocer realmente quién es el Hijo de Dios. Para que usted llegue a estar convencido de quién es el Hijo de Dios, usted tiene que tener un trato con el Espíritu Santo. Tiene que dejar que el Espíritu Santo venga y tome control de su vida para que usted pueda tener. Un hombre en su naturalidad no puede reconocer, inclusive no puede ni entender la Biblia, mucho menos reconocer lo divino de Jesús. Pero cuando inyecta el Espíritu de Dios a su vida, el Espíritu da revelación y da testimonio de quién es Dios y quién es el Hijo de Dios. Amados, y esta revelación con los discípulos no se daba, amados, hasta que no hubiese una seguridad interior, amados, que no podía ser sacudida por nada. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a convencerse de que Jesús era el Hijo de Dios. Ya no dudaban, no estaban, ¿será o no será? Recuerda que Juan mandó a sus discípulos y dijo, oye, pregúntale a Jesús. Juan estaba preso, y pregúntale a Jesús si este es o esperamos a otro. ¿Y qué dijo Jesús? Ve y dile a Juan lo que ves, lo que estás viendo, lo que estás oyendo. Amados, ¿por qué? Porque a gente que daba duda. Amados, ¿no le ha pasado a usted que la gente le puede preguntar, y yo cómo sé que tú tienes la verdad? Porque todos dicen que tienen la verdad. ¿Cómo defiende ese punto? ¿Cómo lo haría usted? A través de sus convicciones y a través de la firmeza de lo que cree, que nada puede sacudir lo que usted cree. El problema cuando el cristiano es sacudido cada rato, que ahora sí, que ahora no, que está arriba más, está más abajo que arriba. La gente empieza a dudar si en verdad ese es tu Cristo o ese es tu Dios. La fe de sus discípulos, a pesar de que no fueron perfectos y pasaron por muchas cosas, nunca fue sacudida. Sus defectos sí, pero su vida no. Cristo entonces le dice a Pedro, Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una vez que vio una convicción, mire, es lo que decía aquí el hermano Miguel Peñalosa y se lo vuelvo a decir, hasta que Dios no vea a usted en firmeza, le confía un ministerio. Usted puede querer ministerio, pero de quererlos a tenerlo es otra cosa. Dios te va a confiar, a pesar de que fuiste llamado, no te va a soltar ese ministerio hasta que vea en ti firmeza. Y como Pedro demostró una confesión increíble, a Pedro se le dijo, y sobre ti edificaré, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, déjeme explicar algunas palabras aquí. Pedro es la traducción de la palabra griega Petros, que significa piedra. Es lo que quiere decir. Roca es Petras, que viene siendo o significa una masa de rocas. Es lo que quiere decir. Amados, así que lo que vemos aquí, que el nombre de Simón se cambia a Pedro, roca, estabilidad. Es lo que quiere decir. Y Jesús le dio a Simón el nuevo nombre de Pedro, que significa una piedra. Ya no eres Simón, eres Pedro. Ahora vas a ser Pedro, el que está estable. ¿Por qué? Porque Pedro eventualmente iba a pasar por una prueba. Pero su fe iba a venir, como le dije el domingo, iba a venir de nuevo renovada. No, Pedro se sintió avergonzado de haber negado a Jesús, pero lo negó públicamente, no lo negó en su corazón, o si no, no hubiese habido convicción de pecado en su vida. Lo negó públicamente para que no lo lincharan ahí tal vez. Era el principio de las pruebas. Ahora, en la forma como se presenta en el arameo, Pedro es Cefas. Usted ha escuchado el nombre de Cefas, que quiere decir también roca. Y todo aquel, dice la Biblia, y Pedro ya ahora está escribiendo, si quiere apuntar este versículo, primera de Pedro 2:5. Ahora, Pedro dice aquí que todo aquel que cree en Jesucristo y lo confiesa como el Hijo de Dios y Salvador es una piedra viviente. Fíjense lo que Pedro está diciendo. Al que Dios le opuso de Simón a Pedro roca, dice, ahora, yo lo hice, yo confesé, pero todo aquel, hablando a la iglesia, a ti, a mí, al cristiano, todo aquel que confiesa a Cristo Jesús y lo acepta como Señor y Salvador, viene también siendo una piedra viviente.
En la primera carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 5, Pedro está relacionando ahora su experiencia con la experiencia de la iglesia. Tú también eres una roca si estás confesando que Jesús es el Cristo de tu vida. Amado, y lo tienes que hacer para vivir firme, estable, como una roca. Ahora, Cristo Jesús, amado, es la roca del fundamento del cual se edifica la iglesia. La iglesia de Jesucristo, y donde quiera que se reúne cualquier iglesia, es Cristo el fundamento sobre esa roca. Él es la roca. Los profetas del Antiguo Testamento lo dicen. Si usted lee Isaías 28, 16, hablan de que Dios es la roca de nuestro fundamento. Jesús mismo lo dice en Mateo 21, 42. Así como Pedro también y los demás apóstoles lo hicieron en Hechos capítulo 4, 10 y al 12. Pablo también afirmó que el fundamento de la iglesia es Jesucristo, según 1 Corintios 3, 11. Este fundamento fue puesto por los apóstoles y profetas que predicaban de Cristo a los perdidos. Así que el mensaje de la iglesia no es el mensaje de un apóstol, de un profeta, de un pastor, de algo que se hace. El mensaje de la iglesia es que el fundamento es Cristo Jesús. Él es el fundador de la iglesia que tú y yo llamamos universal. Así que, amado, donde quiera que se junte la iglesia de Cristo, amado, y son lavados con la sangre del Cordero, es la iglesia y su fundador es Cristo Jesús, la roca. En otras palabras, si usted y yo podríamos examinar la evidencia, la enseñanza total de las Escrituras, la iglesia, el templo de Dios, está edificada en Cristo Jesús y no en Pedro. Nuestro fundador no es Pedro, es Cristo Jesús. Lo que Jesús le dijo a Pedro en ese momento es darle autoridad para ejercer, para ministrar, para hablar. Y ahorita voy a hablar un poquito de esto. Pero el fundador de nuestra iglesia es Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que ver. Porque dice aquí Jesús en el versículo que leímos, edificaré mi iglesia. No dice, voy a edificar la iglesia de Pedro. No dice, voy a edificar la iglesia de fulano de tal. No, edificaré mi iglesia. Habla de su iglesia. Es de él. Y la palabra griega, iglesia, se halla en los evangelios. Solo en este lugar y en Mateo 18, 17 se halla 2 veces. En Mateo, hermano, encontramos 2 veces. Pero, ahí le va. 24 veces lo encontramos en el libro de los Hechos. 60 veces la palabra iglesia se encuentra en las epístolas de Pablo. Ahora, el significado básico de la palabra iglesia, ¿sabe lo que es? Asamblea. Ese es lo que es el significado básico de la palabra iglesia, una asamblea. O sea, ¿a dónde vas? A una asamblea. ¿A dónde? A la iglesia. Ese es el significado. Ahora, el significado común en los días de Jesús era de una asamblea legal de ciudadanos libres para el voto de una ciudad griega. En otras palabras, a ellos lo dejaban crear sus asambleas para votar, para hablar, eran ciudadanos libres, a pesar de que estaban bajo el régimen de los romanos, ellos podían reunirse. Ahora, esto es una asamblea. La iglesia de Jesús es una asamblea, nos reunimos. Pero me llama la atención un poquito más cómo lo describe el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento está empleada esta palabra 3 veces con ese significado secular. Pero en el sentido literal, la palabra iglesia en el griego es llamados para que salgan. La iglesia, en el sentido literal del griego, cuando habla la iglesia es llamados para que salgan. O sea, que la iglesia no tiene que quedarse dentro de sus 4 paredes, sino que la iglesia que eres tú, la iglesia que soy yo, hemos sido llamados ¿para qué? Para salir. ¿A dónde? A hacer luz en medio de ¿dónde? De la oscuridad. A hacer sal en medio de un mundo desabrido. Amado, a hacer gozo a un mundo que no tiene gozo. La iglesia, en el sentido, amado, literal que Cristo se refirió, era para que saliera. Ahora, nosotros la malinterpretamos, es que la iglesia es que vinimos aquí, de aquí nos salimos y que nadie entre. Póngale llave, porque nomás puros justos y santos queremos aquí. No, la iglesia se reúne para equiparse, celebrar, pero sale a hacer su tarea. La iglesia es una asamblea que debe salir, es llamada para salir. Ahora, lo que me llamó la sorpresa aquí, lo que me llamó la atención aquí fue en todo este capítulo, que fue lo que les dije al principio. Cuando Jesús está hablando con Pedro, la iglesia y la roca y todo lo demás, la sorpresa del rey aquí para su pueblo no es que
es que no establecería su reino aquí en la tierra. Cristo estaba estableciendo y edificando su iglesia. No la iglesia de nadie más, estaba edificando su iglesia. De aquí en adelante se empieza a mencionar la iglesia de Jesús. Y se empieza a levantar la iglesia de Jesús. Y si usted quiere ver el nacimiento de la iglesia primitiva, lea los Hechos. Y usted va a encontrar cómo nace la iglesia. Ahora, me llama la atención porque Jesús dice, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ti. Y cuando Jesús dice las puertas del Hades, amados, probablemente significa aquí los poderes de la muerte. No habla literalmente del infierno, habla de los poderes que hoy tú y yo nos enfrentamos. Los poderes de la muerte, lo que puede vencer, desanimar, las fuerzas, todo lo que es una fuerza opuesta a Cristo y a su reino. La palabra griega Hades se refería al lugar de los espíritus que habían partido y equivalía en hebreo en la palabra Seol. ¿Has escuchado la palabra Seol? Amados, Morris está diciendo que cuando Cristo pronuncia esta palabra, nuestro Salvador quiere decir que su verdadera iglesia nunca se va a rendir a la muerte ni a la destrucción. En otras palabras, dice, las puertas del Hades, del infierno, o los poderes de la muerte no prevalecerán. En otras palabras, la iglesia de Cristo nunca va a morir. Nunca va a morir, nunca va a ser destruida. La han querido destruir, ¿sabía usted? A la iglesia en países de la persecución la han querido destruir, amado, la han querido dar muerte, amado, pero no han podido porque la iglesia tiene un espíritu viviente, el Espíritu de Dios. Por eso dice, las puertas del Hades, los poderes de la muerte van a venir en contra del reino, pero no van a poder, porque la iglesia tal vez se vea a punto de la muerte, pero vive. Porque el que es el fundador es un fundador vivo, que es Cristo Jesús. Es lo que Él está diciendo. Así que usted y yo tenemos futuro, tenemos esperanza, amado, y servimos a un Dios vivo, a un Cristo vivo, y porque servimos a un Cristo vivo, la iglesia está viva. Amén. ¿No lo cree? Servimos a un Cristo vivo. Ahora, cuando Jesús dice las puertas, quiero darles aquí un poco de historia sobre las puertas. Las puertas representan en la Biblia autoridad y poder. Cuando se habla de las puertas, autoridad y poder. Mire, la puerta de la ciudad era para un judío lo que es el palacio de gobierno o City Hall para las personas de hoy en día. ¿A dónde va a arreglar asuntos de negocio? Palacio de gobierno, ¿no es cierto?, en México. O aquí a City Hall. Permisos y lo que sea, negocios, transiciones, amados, y las puertas se usaban para eso. Inclusive, ¿sabía usted en ese entonces que había ancianos en las puertas de la ciudad? Y que aceptaban todo tipo de negocio, inclusive en las puertas de la ciudad se hacían grandes negocios. Mercaderes llegaban y se reportaban, pagaban sus impuestos para ir a vender antes de entrar a la ciudad. Y Jesús describe a la iglesia que va a hacerle frente a las puertas, que va a tener la autoridad para hacerle frente y el poder a los mismos poderes de Satanás. Ahora, cuando dice aquí las puertas del Hades, está simbolizando el poder organizado de la muerte o de Satanás. Las puertas del Hades, o sea, el poder organizado de Satanás no va a poder con la iglesia. Con la muerte de Cristo, con la resurrección de Cristo, Jesús conquistaría la muerte, para que la muerte no fuera capaz de detener a su pueblo. Por eso dice Cristo, por eso garantizó victoria a la iglesia. Dice, con mi muerte y resurrección garantizo victoria a la iglesia. Que los que están muertos en Cristo van a ser libres, los que estén esclavos. Dice la Biblia que también descendió hasta lo más profundo y liberó. ¿Han leído esa parte? Que lo liberó y se los lleva con ellos, los saca de las mismas puertas del infierno. ¿Por qué? Porque el Cristo vivo pudo ejercitar esa autoridad. Por eso, amados, dice la Biblia que tú y yo tenemos autoridad de orar por el poder del enfermo, por aquel endemoniado, por aquel que no tiene, amados, a Cristo en su corazón. Cristo dice la Biblia que Cristo tomaría las puertas del infierno para libertar a los cautivos. Y esta declaración es ciertamente verificada en la palabra y en otras escrituras. Cristo es
El poder que está en la puerta, quitándole al diablo lo que el diablo quiere destruir. Esa es la iglesia. Por eso nosotros debemos de ser una iglesia militante, una iglesia que ataca. Pero si estamos en una iglesia que además estamos ahí, que el diablo nos avienta cualquier día, ahí estamos quitándolo. No, la iglesia tiene que aprender a tener autoridad. Déjenme decirles algo. Yo les dije una vez que el diablo sabe bien a quién se le aparece. A los débiles. A los chicken littles. ¿Sí? Así que si el diablo lo ve a usted, de que no, ¿por qué pastor? Yo tengo sueños ahí que el diablo me ataca. ¿Por qué será? Déjenme decirles algo. Hay que cuidar cómo anda su fe, cómo anda su corazón y qué es lo que cree. Y si usted está confiado en lo que dice la Biblia que ahora sí voy a entrar al tema en esto, a lo que Pedro se le fue dicho, porque aquí hago una pregunta, ¿qué significó Jesús cuando dijo a Pedro, a ti te daré las llaves de los cielos? Mire, el libro de los Hechos sugiere la respuesta, porque Pedro, ahí le va, Pedro usó primero las llaves cuando con su predicación en el Pentecostés abrió las puertas del reino de los cielos a los judíos, a los gentiles, y dice la Biblia que 3,000 personas fueron salvos ese día. O sea, Pedro con el mensaje de la palabra pudo usar la llave de la autoridad y el evangelio llegó para no solo judíos, sino gentiles, y 3,000 personas vinieron al conocimiento de Cristo. No solo eso, Pedro vuelve a usar la llave que Dios le da. O sea, muchos pensaban, ay, que Pedro anda en el cielo y creo con un llavero ahí bien grandote. No. Hablaba de la autoridad de la palabra, de abrir con esa llave al que andaba esclavizado del pecado, con el mensaje de la palabra. Y Pedro, ¿sabe qué? Pedro llega a usar esa autoridad, esa llave, cuando va a la casa de Cornelio. ¿Recuerdan ese ejemplo? Amado, que Pedro la pensaba, pero Dios le dio un sueño y le demostró unas carnitas, unos buches, es tremendo. Y le digo, ponlos en una torta de carnita, pero lo que yo limpio no lo llames. Y Pedro va y predica. Después se llama un escándalo en el concilio de Jerusalén, pero Pablo se lo pone en regla. Porque Pedro usó de nuevo las llaves para abrirle una esperanza a los gentiles. Para abrirle una esperanza. Por eso, mire hermano, si usted lee eso en los Hechos, nomás voy a hacer aquí una pequeña cosa. Cuando Pedro recibió revelación de que tenía que ir con Cornelio, supo el nombre de la persona, Cornelio, supo la dirección. Por eso si el Señor te va a revelar algo y te dice, bueno, el Señor me dijo eso, pero no sé en dónde, ni cuándo, ni cómo. ¿Recuerdan lo que les dije que a mí me profetizaron que en 3 meses me iba a morir? Después de 5 años aquí estoy vivo y goleando. Que querían que me muriera es otra cosa. Y le dije a ese profeta, si no me muero, ¿qué? No, pues soy anatema. Y le recordé que eran anatemas. Pero ¿sabe lo que me dijo? No me equivoqué porque ese mismo día se murió Michael Jackson. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Me parezco a Michael Jackson, hermano? ¿Verdad que no? Por más flaco que esté como él, va a decir Michael, ¿y yo pagué los platos rotos por este pastor? O sea, pero hay profetas que Dios les habla, pero no les dice cómo. A Pedro Dios le dijo, mira, ve a la casa de comer. Le dio la dirección. Si no le dio el GPS porque no existía, si no también se lo da. Pero si no, lea esta historia. Cuando Dios habla, Dios no te tiene a tientas. No te pone a adivinar porque Dios nunca te puso a que adivinaras. Por eso, amado, si vas a dar una palabra, asegúrate que esté bien. ¿Okay? Asegúrate que esté bien porque ayer, hermanitos, una hermana que cada rato soñaba conmigo, soñaba más conmigo que con su esposo. Yo le dije, ya déjeme en paz, hermano, sueña mejor con su esposo. Es que, Señor, tuve un sueño de usted. No, hermana, a volar se ha dicho, esto no lo va a tocar. Yo decía, ¡aleluya! Es que si no lo digo, reviento. Usted va a decir, pastor, yo sé que tiene nada, pero me desahogué. ¿Okay? Ay, Dios mío. Bueno, ya déjeme terminar porque, santo Dios, creo que no voy a terminar esto. Bueno,
Tengo que irme más rápido. Nomás déjeme hablar aquí de qué significa atar y desatar. Esta frase está en Mateo capítulo 16, lo que leímos ahorita, 19. Y está dirigida a pueblo, pero a Pedro. Jesús dirige a Pedro esto, a lo que atares, lo que desatares. Pero también se dirige a nosotros, porque si usted lee Mateo 18, 18, es para nosotros también. Y usa la misma frase, lo que atares y lo que desatares. En otras palabras, déjeme decirle cómo va esto. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, o sea, todo lo que prohibas aquí en la tierra. En el nombre de Jesús yo prohíbo el mal que venga sobre tu vida. Te doy cobertura a mi hijo, le doy cobertura en el nombre de Jesús, prohíbo que Satanás entre. Cuando tú haces eso en el nombre de Jesús, tú estás tomando las llaves de la autoridad del cielo y el cielo va a decir, lo haces en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesús, en el cielo también se va a prohibir. Pero dice, y todo lo que atares en la tierra será atado. Lo que desatares o lo que atares en el nombre de Jesús. Lo que permitas o lo que prohíbas. Todo lo que atares. Tú tienes, ¿sabía usted que el Hijo de Dios tiene una autoridad increíble? Pero no es en Él, la palabra en Él, el Espíritu en Él. Amado, tú y yo tenemos la autoridad para que los demonios corran. Es lo que dice la Biblia. Para que los demonios, y no me refiero al novio de tu hija, me refiero a los demonios de veras, amados. Porque mucha gente malentiende y dice, no, yo no puedo. Tú eres un hijo de Dios, tú tienes el Espíritu de Dios. Y todo lo que atares en el cielo, en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares aquí en la tierra será desatado allá. Tú tienes esa autoridad. Todo lo que atares, no vas a prohibir o vas a no permitir, allá en el cielo te va a respaldar el cielo. Y todo lo que hay en el cielo. Pero todo lo que desatares o permitas, también allá se va a hacer. Esa es la autoridad que tenemos. Así que si tú estás orando por una enfermedad en tu vida o en la vida, en el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu de enfermedad. Es lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu. O sea, yo prohíbo a ese espíritu de enfermedad que tome ventaja sobre tu cuerpo. Cuando tú oras así y declaras con tu lengua la bendición y el poder y la autoridad, Dios honra a su pueblo. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo, tenemos que estar convencidos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que tenemos el poder de Dios para ejercer la voluntad de Él aquí en la tierra. Ahora, conforme a la voluntad, tú no vas a atar cualquier cosa, tiene que ser dentro de la voluntad de Dios. Porque muchos, ahorita voy a desatar la lotería en el nombre de Jesús. No. Eso es azar, el juego es azar, con suerte. Todo lo que sea dentro de la voluntad de Dios, Dios lo respalda. No fuera de la voluntad de Dios. Sigo con el segundo. Ya vimos la fe que salva, la fe que confiesa. Para todo esto tienes que tener una confesión de que Jesús es tu Señor. Rápidamente te voy a dar lo último. Fe servidora, siguiendo a Jesús o a Cristo. Mira lo que pasa aquí en versículo 21. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía de ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos. Mire, empieza a predecir la manera en que va a morir. Y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar, ¿qué? Al tercer día. Fíjese, amado, aquí en este momento yo estoy viendo que Jesús le está revelando más y más a su discípulo el verdadero propósito de su misión sobre la tierra, que Jesús debía morir en la cruz, proveer para nuestra salvación de esa manera. Pero esta salvación no podía hacerse y no podía llevarse a cabo si nosotros no confesáramos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y luego, mire, cuando Jesús dice esto, mire el 22, tomándole Pedro, aparte Pedro comenzó a reprenderle. Mira, Pedro era de rato usted lo ve con una unción y después lo ve bien. Pero ahorita voy a explicar qué fue lo que pasó aquí. Diciéndole, no lo permitas, no lo permitas Dios, Señor. No lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose a él, dijo a Pedro, o sea Jesús, quítate delante de mí, Satanás. Ahora, déjeme aclarar esto.
no es que es el diablo en persona, Pedro, sino cuando se refiere a Satanás, se refiere al adversario, todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. En otras palabras, Pedro involuntariamente estaba siendo usado por un espíritu contrario para que Cristo no cumpliera la voluntad de ¿quién? De su Padre. ¿Sí me explico? Así que cuando Jesús le dice, quítate de mí, Satanás, está viendo al espíritu contrario, al adversario, no a Pedro. Pedro simplemente fue un instrumento en ese momento para dejarse usar, pero no era Pedro en sí, era el espíritu. Ahora, esto fue lo mismo que pasó cuando Jesús fue al desierto y que el diablo le dijo, mira, si brincares, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Recuerda la tentación de Jesús? Es el mismo espíritu adversario que estaba hablando con Jesús para que Jesús evitara hacer la misión del Padre. Mire, ¿y por qué digo esto? Porque mire, me eres piedra de tropiezo. Le está diciendo al adversario, al espíritu que controló la boca de Pedro en ese momento, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Fíjese cómo lo describe. El adversario, el enemigo, está pensando de esta manera. Mire el 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué? Y sígame. Sígame. Yo quiero decirles algo. Amado, cuando Cristo dice, me eres tropiezo, estás escandalizando toda la misión mía. Pero ¿sabes qué? Yo vine para hacer algo. Ustedes me tienen que seguir, cueste lo que me cueste. Si me quieres, niégate a sí mismo. Ahora, yo llegué a estudiar esto donde dice, niéguese a sí mismo. Jesús, la verdad, no nos está diciendo que nosotros, o el negarse a sí mismo no significa el negarse a sí mismo las cosas, sino el entregarse totalmente a Cristo. Renuncia a lo tuyo, a tu yo, y sigue a Jesús. Nos cuesta, el seguir a Jesús, ser fiel a Jesús, te va a costar. No es cualquier cosa, dice, toma tu cruz y sígueme. Y 25 dice, porque el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. Pero el que pierda su vida, ¿por causa de qué? Por causa mía, no por andar de baquetón. Por causa mía, dice, o de mi causa, la hallará. Dice, pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según qué. En otras palabras, le está hablando a nosotros los cristianos de tu sacrificio por Cristo, de tu entrega por Cristo, de tu trabajo por Cristo, de todo lo que hagas por Cristo, negarte a ti mismo, tomar tu cruz, seguir a Jesús, renunciar a las cosas que te impiden, amado, servir a Jesús, todo eso que dejes, dice, nunca va a pasar desapercibido. Dios te va a recompensar según tu conducta, según tus obras. Muchos pensamos que Dios se va a olvidar de todo esto. No. Si no es aquí en la tierra, en el cielo, créelo, tienes una gran cuenta a tu favor por hacer esto. O sea que el seguir a Jesús te conviene tanto aquí como allá. Jesús le llama a los discípulos a una decisión, a que ellos sean parte de lo que Jesús está dejando, que renuncien a todo. El reino de los cielos se hace fuerte, solamente aquellos valientes lo van a arrebatar. Amados, Gálatas nos dice algo que escribe el apóstol Pablo. Y Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Ahora, yo recuerdo un hermano en la iglesia donde pastoreaba mi papá en Tijuana, siempre recitaba este canto. Era un hermano renegón, corajudo, de esos hermanos que aquí no hay, pero allá en Tijuana sí había. Y siempre dije, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y un hermano como estaba enojado, ¿y cuál de los dos era? ¿El ladrón? ¿Arrepentido del otro?
Porque había dos, ¿recuerdan que estaban crucificados juntamente con Cristo? Uno se arrepintió y el otro se burló. Y al decir este versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si alguien te dijera, ¿y cuál de los dos ladrones eres? ¿El arrepentido o el burlón? Amados, solamente tú sabrás cómo estás siguiendo a Jesús. Pero no podemos seguir a Jesús, al Rey de Reyes, a base de nuestras condiciones. Tiene que ser a lo que Él está pidiendo de nosotros. Cristo nos ha llamado a servir. Cristo nos ha llamado a seguirlo. Y debemos tomar la cruz de Cristo. Hoy es el día y la cruz de Cristo representa para nosotros el amor y el sacrificio que podemos hacer para Él. Y créelo, cuando te identificas con Jesús y sabes de qué lado estás, tú sabes a quién le vas. Es difícil, yo siempre lo he dicho, es difícil caminar con un pie abajo, y fíjese, un pie abajo y un pie arriba, con Cristo o sin Cristo. Allí hay muchos cristianos que cuando vienen el domingo están con Cristo, se gozan, se van el domingo y ya le siguen acá. Y fíjese, de rato te vas a cansar porque no estás definido. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No puedes quedar bien con las dos partes del mundo. Tienes que identificarte. Haz lo que Pedro hizo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Aprendió algo de este día? Terminé, aunque sea 5 minutos tarde, pero terminé. Póngase de pie. Déjeme hacer una oración. La palabra de Dios es vida y eficaz. Es una espada de 2 filos. Cierre sus ojos. Padre, al leer tu palabra nos sorprende la definición de tu nombre y el propósito de tu vida. Siendo el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, te humillaste a tomar la forma de hombre para poder trazar un camino para nosotros. Tú no venías a establecer un reino en la tierra como tal lo conocemos nosotros. Venías a establecer a tu iglesia, tú siendo el fundador y la piedra angular. Queremos seguir con una fe salvadora, con una fe de servicio a ese Rey. Tú eres nuestro fundador, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Señor. Y a ti te confesamos con nuestros labios que eres el Señor de señores. Y lo declaramos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.